entendiste el mensaje de esta canción. Espero que al final del estudio lo entiendas, porque precisamente este es el tema de hoy. Como les dije desde la semana pasada, este mes lo vamos a dedicar a temas del tiempo de Pascua, ¿no? En realidad, pues ahorita estamos entrando en este periodo muy especial, desde luego para el judaísmo, pero para el cristianismo también, el cual es el tiempo de la Pascua. Un tiempo que pues debería llevarnos no solo a pensar en las vacaciones que se avecinan, ¿no?, que luego ni dan ganas de salir por cómo está todo lleno, sino más bien en la profundidad de la enseñanza que hay detrás de los acontecimientos que ocurrieron en aquellos días donde todo comenzó, cuando Jesús se reunió alrededor de una mesa para señalar cosas muy importantes para la fe que estaban haciendo alrededor de su persona. Esa noche, la noche de la última cena, comenzaba la pasión de Cristo. Y ese día escogió Jesús no solo para celebrar la Pascua judía, recuerden que él era judío, sino para dar otros anuncios muy, muy importantes. Para el desarrollo de este estudio nos vamos a basar en el Evangelio de San Marcos. Los demás evangelios, incluyendo el de Juan, también hablan del tema, pero hoy seguiremos las palabras de Marcos. Así que voy a leer el texto que dice así, a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Voy a leer Marcos 14, del 12 en adelante. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Todo este relato, ¿verdad?, comienza con algo que era obligatorio para todo judío. Era asistir a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, la de Pentecostés y la de los tabernáculos. En este entendido, vemos la intención de Jesús de celebrar la Pascua con sus discípulos, con aquellos con los que había compartido su vida durante los últimos 3 años de vida,
con aquellos que se habían vuelto muy cercanos, que pues se habían convertido en su familia, y de los cuales conocía perfectamente no solo sus vidas, sino también sus corazones. Este selecto grupo, ¿verdad?, fue invitado a compartir junto con Jesús la cena de la Pascua, la cual se volvería la última, porque a partir de esa noche Jesús sería entregado a las autoridades para ser torturado primeramente y después crucificado. Desde 2 días antes, como nos dice el principio del capítulo 14, desde 2 días antes los planes por parte de la élite religiosa para acabar con Jesús se habían echado a andar. De hecho, Judas ya había tenido trato con los principales sacerdotes para traicionar y entregar a Jesús en la primera oportunidad a cambio de 30 monedas de plata. Como nos indica el texto que leí, aquí vemos 2 fiestas pegadas que se celebraban una después de la otra. Primeramente era la Pascua, y al día siguiente comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, que duraba una semana. De ahí se desprendió lo que ahora conocemos como la Semana Santa. Por la respuesta de Jesús a la pregunta ¿de dónde celebrarían la Pascua?, nos damos cuenta de que Jesús había planeado todo esto con anterioridad. Primeramente, debían identificar a un sirviente que cargaba un cántaro con agua. Enseguida debían seguirle y así contactar al dueño del lugar, el cual seguramente habrá sido un simpatizante, con el que Jesús ya había pactado antes que en su momento mandaría a 2 de sus discípulos, a Pedro y a Juan, para que les fuera asignado un lugar especial, preparado y amueblado. Un lugar apartado en un segundo piso, donde los discípulos comenzarían con los preparativos necesarios para celebrar ese día la cena de la Pascua. Todo este proceder, que vemos en cierta manera misterioso, tenía un motivo de ser, ya que Jesús sabía que Judas buscaba la ocasión para entregar, y sin duda no quería que la traición se consumara durante la celebración de la Pascua. Así que nadie tenía que saber la ubicación del lugar, sino solo aquellos 2 a quienes le fue encomendada la misión. Para Jesús era muy importante estar en paz con sus discípulos en ese momento, porque esa Pascua sería la última. No solo porque él iba a morir, sino porque además en ese lugar acontecerían 3 cosas muy importantes. En primer lugar, la celebración misma de la Cena de la Pascua. En segundo lugar, la institución de la Cena del Señor. Y también en esa cena, anunciaría la revocación del antiguo pacto y la instauración de un nuevo pacto. A partir de entonces, el propósito de la Cena del Señor y del nuevo pacto serían 2 pilares del cristianismo naciente. Y por lo mismo, ¿verdad?, la semana que entra las vamos a estudiar para entender cabalmente la enseñanza y los principios que están detrás de estas 2 cosas: la Cena del Señor y el nuevo pacto. Ya no nos va a dar tiempo en esta ocasión. Bien,
ubicado el lugar de los hechos, ¿verdad? Los discípulos comenzaron con los preparativos para la cena pascual, lo cual implicaba comprar un cordero, ¿no?, llevarlo al templo para su sacrificio, de ahí obtener la carne asada que les correspondía y conseguir los demás ingredientes para la cena, que serían básicamente hierbas amargas, vino, panes sin levadura y otras cosas más. Comencemos hablando un poco acerca de la Pascua. Para ello, veamos brevemente el contexto en el que se instituyó la primera Pascua y su significado. Como ustedes ya saben, ¿verdad?, por circunstancias providenciales, José, el hijo de Jacob, llegó a Egipto como esclavo. Pero como Dios estaba con él, llegó a ser el brazo derecho del faraón, quien dirigía el imperio más grande y más importante del mundo en ese tiempo. Después de que sucedieron muchas cosas, como recordarás, José pudo traer a esta tierra a 66 miembros de su familia, y Dios permitió que, estando allí en Egipto, prosperaran y crecieran mucho. Cuando José murió, dice la Biblia que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Así que este nuevo faraón no vio con buenos ojos a un pueblo extranjero que prosperaba y crecía en medio de sus tierras. De esta forma, decidió someterlos como esclavos, y entonces la vida del pueblo hebreo comenzó a cambiar radicalmente. Así pasaron 430 años, y su más grande deseo, pues, era ser liberados de esa esclavitud a la que habían sido sometidos. Un día nació un hombre llamado Moisés, quien se pudo criar casi como un hijo del faraón de Egipto. Estoy así como que resumiendo toda la historia. Al llegar a los 40 años de edad y viendo las injusticias que se cometían contra su pueblo, se vio a sí mismo como el líder que necesitaban para ser liberados de su esclavitud. Pero en medio de su torpeza, mató a un egipcio y tuvo que huir al desierto de Madián. Pasó el tiempo, y 40 años después, Dios llamó a Moisés y le dio una nueva oportunidad, y le dijo que regresara a Egipto a rescatar a su pueblo. A sus 80 años, Moisés y Aarón, su hermano, se presentaron ante este nuevo faraón y solicitaron permiso para que su pueblo fuera a adorar a Dios en el desierto. De esta forma, comenzaron a tantear el terreno y ver qué actitud tendría Faraón. Pero este no solamente rechazó la petición, sino que además agravó la situación de los judíos esclavos. Aumentó la carga de trabajo sobre los judíos. Faraón es un tipo de Satanás que no quiere que el hombre se libere de su influencia y de su poder. A Satanás le interesa que siempre vivas
en Egipto, el cual representa al mundo material de pecado y sin Dios. Le interesa que no salgas de allí porque su intención verdadera es verte morir sin que conozcas nunca la libertad que solo Dios te puede dar por medio de Jesús. Una de las estrategias de Satanás es que cuando la palabra de Dios se acerca a los hombres para que conozcan la verdad y puedan ser liberados, aumenta la presión para que estas personas no salgan de su reino. Así lo explicó Jesús en una parábola de Lucas 8:12, donde dice: y los de junto al camino, hablando de la parábola donde dice cómo la semilla del evangelio es echada en diferentes lugares. Y en uno de ellos, que es junto al camino, dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo, aquí vemos la intervención de Satanás, y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Toda esta historia que estamos viendo acerca de Faraón es exactamente un ejemplo vivo de estas personas como Faraón, a las cuales se les presentó la semilla del evangelio y luego Satanás intervino para que ésta no prosperara en su corazón. Precisamente en este relato que tú puedes leer a detalle en el libro de Éxodo, se nos explica cómo con la presencia de Moisés comenzó esta lucha entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre el poder de Dios y el poder de Satanás. Por un lado, Faraón tratando de perpetuar la esclavitud sobre los hebreos, y por el otro lado, Dios mandando a Moisés como su libertador. Por esta razón, Moisés es un símil, es un tipo de Cristo, quien fue enviado por Dios para rescatarnos de este mundo y librarnos del control de Satanás. Fíjate lo que dice en Juan 8:36, precisamente hablando de Jesús. Así que si el Hijo os libertare, ¿verdad? Jesucristo, seréis verdaderamente libres. Moisés le dijo a Faraón que si no obedecía a Dios, él y su pueblo serían duramente castigados. Y como no quiso permitir la liberación del pueblo de Israel, entonces Dios comenzó a mandarles diferentes plagas. La primera fue que las aguas del río Nilo, este río enorme y caudaloso, se convirtieran en sangre. Este río, que era adorado como un dios, que fue la clave absoluta para la prosperidad de Egipto, se convirtió en sangre. Durante 7 días no pudieron obtener el agua de este río, no se pudieron bañar, no pudieron tomarla, ¿verdad? Los peces empezaron a morir, etc. La siguiente plaga fue la de las ranas. ¿Te imaginas un día de ranas? Un día en donde las ranas empiezan a aparecer en tu patio, en tu cocina e incluso en tu cama.
Y después de que murieran, seguramente habrán dejado un olor espantoso. A esta plaga le siguió la plaga de los piojos, imagínate. Dice el texto para describir la cantidad de piojos. Dice que el polvo se convirtió en piojos. Yo nunca he tenido piojos, gracias a Dios, pero me han dicho que es terrible. Y en ese momento infestaron no solamente a todos los animales, sino también a todas las personas. A esta le siguió la plaga de las moscas. Moscas, no nada más moscas así molestas, ¿verdad? Estas moscas que se encuentran en todas partes, sino que eran moscas mordelonas, tábanos con mandíbulas afiladas que desgarraban la piel de hombres y de animales. Ya para este punto vemos la gran dureza, rebeldía y el orgullo de Faraón, tanta que cuando Moisés le preguntó, ¿cuándo quieres que desaparezcan las moscas? En vez de decir ya, inmediatamente en este momento, le dijo a Moisés, hasta mañana. Él pensaba todavía que a través de sus magos y hechiceros se podría librar de este castigo de Dios. La quinta plaga fue la plaga de la muerte del ganado. Casi todo el ganado murió. Todo esto que era el alimento de los egipcios empezó a morir en forma inexplicable. El único ganado que no murió fue el ganado de Israel, de los judíos que moraban ahí y cuyos animales no tuvieron ningún daño. A esto le siguió la plaga de las úlceras en la piel. A todas las personas les empezaron a salir úlceras tremendas en todo el cuerpo, que no me imagino lo terrible que habrá sido esta incomodidad. Cuando esta plaga cesó, vino una lluvia de granizo tan grande y tan constante que mató personas y animales. Enseguida vino la plaga de las langostas. Una plaga de estos insectos llegó y prácticamente terminó con todas las cosechas que había también como un alimento para ellos. A esto, la novena plaga consistió en tinieblas. De pronto, nadie podía ver nada, ni siquiera podían ver sus manos de las densas tinieblas que cayeron sobre el pueblo. Mientras los egipcios sufrían, dice la Biblia que en el campamento de los israelitas no pasaba nada. Ni moscas, ni úlceras, ni nada. Y siempre hubo luz entre el pueblo de Dios, porque como escuchamos en la canción del principio, porque pusieron su confianza en Dios. Yo sé que esta es una historia muy conocida, ¿verdad? Todo esto de las plagas. Pero no sé si alguna vez tú te has preguntado por qué Dios mandó específicamente estas plagas y no otras. La explicación es porque cada una de ellas representaba a un dios que los egipcios adoraban.
Y Dios quería demostrarle a Faraón y a todo su pueblo que el Dios de Israel era más poderoso que todos esos dioses juntos. Y si lo analizas detenidamente, te darás cuenta que todos estos castigos fueron algo terrible, algo que no podemos imaginar en su exacta dimensión, ¿no? Cualquier gobernante en sus cabales se hubiera quebrantado al ver que su pueblo sufría los 18 días más horribles de sus vidas. Pero Faraón endurecía cada vez más su corazón y se negaba a reconocer que estos eventos sobrenaturales venían de la mano del poderoso Dios de Israel. Y su actitud fue no darle permiso a los israelitas para que salieran de Egipto. Así sufrieron 9 plagas. Pero como todo esto no había sido suficiente para doblegar la voluntad de Faraón y de su pueblo, Dios llevó al extremo las cosas y decidió pegarles donde más les dolería, en sus hijos. Dios le dijo a Moisés cuál sería el siguiente castigo. Leo Éxodo 11, del 4 al 7. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Para que sepáis, es decir, ningún perro ni siquiera ladrará, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Esta fue la sentencia sobre el primogénito de cada familia y de cada animal. Al mismo tiempo que se daba esta sentencia, Dios también proveyó la salida. Les dijo que cualquiera que se quisiera salvar de este castigo tendría que tomar un cordero perfecto y sin mancha de 1 año, al cual tendrían que sacrificar, derramar toda su sangre, y después de esto se lo tendrían que comer. La sangre de este cordero tenía que ser untada alrededor del marco de la puerta de cada hogar, porque esa noche pasaría el ángel de Dios para matar a cada primogénito. Lo único que le impediría para entrar este ángel de la muerte sería ver en la puerta de esa casa la sangre del cordero. Leo Éxodo 12, del 21 al 24. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos de vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir.
guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Esta fue la celebración de lo que sería la primera Pascua. Pascua, Pesaj en hebreo, que quiere decir brincar, pasar sobre. Porque precisamente el mensaje de esta Pascua era que el ángel de la muerte se brincaría la puerta sobre la cual estuviera marcada la sangre del Cordero. Y es increíble ver cómo desde entonces, ¿verdad? Hace miles de años antes de Cristo, Dios comenzó a predicar el Evangelio de la paz de Jesucristo, anunciando que solo a través de la sangre de un cordero futuro, la gente encontraría la salvación. Fíjate cómo dice en Hebreos 9:28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Todos los ritos y sacrificios que Dios le había mandado realizar a su pueblo fueron una forma pedagógica de decirles que la ira de Dios solo podía ser apaciguada por medio del sacrificio y del derramamiento de la sangre de un animal inocente, el cual fungiría como un sustituto de la persona que había pecado. El animal no había hecho nada. Era un corderito de 1 año, sin mancha, ¿verdad? Pero este era sacrificado en vez de sacrificar al pecador, como se nos recuerda en Hebreos 9:22, donde dice, de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esto quiere decir que los miles de sacrificios de animales que se hicieron a través de siglos no podían realmente expiar los pecados, pero el sacrificio de Jesús sí podía hacerlo. Mira cómo dice en Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Efectivamente, en aquellos días las personas sacrificaban un cordero en espera de que un día vendría el Cordero de Dios. Así como ellos veían hacia un futuro distante, nosotros ahora vemos hacia un pasado, pero en ambos casos los dos contemplamos al mismo Cordero Redentor y depositamos la misma fe en él. Tanto el sacrificio como el sacerdocio de Jesús fueron hechos una sola vez y para siempre como un acto de redención. Dice en Hebreos 7:26 y 27, porque tal sumo sacerdote, se está refiriendo a Jesús, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, igual que el Cordero, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hoy, al igual que siempre, ¿verdad?
la condición del hombre no ha cambiado. Este sigue siendo un pecador que necesita ser libertado. Él no puede hacer esto por sí mismo. Aunque se lo propusiera de todo corazón, hiciera su mejor esfuerzo y llevara a cabo miles de sacrificios, no lograría nada. Esto es algo que va más allá de sus capacidades y de sus buenas intenciones. Esto es algo que solo Dios puede hacer por el hombre. Por eso Dios le proveyó un cordero. Y mira, realmente no importa que el hombre tenga una concepción muy alta de sí mismo. Dios lo ve en su verdadera condición, como dice en Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La realidad es que para Dios todo hombre es un pecador que necesita ser rescatado de su condición. Es un enfermo que necesita ser curado, un perdido y extraviado. Pero a la vez es un ser amado. Y por esta razón Dios proveyó todo lo necesario en la cruz, donde Cristo se ofreció a sí mismo en un sacrificio sustitutivo, derramando su sangre para librar al hombre de la ira de Dios y limpiarlo de su pecado. Por eso entendemos, como Juan el Bautista, que entendió y ligó todo esto, cuando vio a Jesucristo, lo anunció, ¿recuerdas cómo? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento les cayó el 20 a todos. Empezaron a ligar el conocimiento que tenían de la Pascua, empezaron a ligar todo como lo ligamos ahora nosotros, ¿no? Y empezaron a entender que la sangre de Jesucristo nos limpiaría de todo nuestro pecado. Como dice en Apocalipsis 1:5, donde dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por esta razón te dije que ibas a entender todo lo que vimos en la canción al principio. Y cómo Pablo, precisamente atando todos los cabos sueltos, nos explica en 1 Corintios 5, 7 y 8, como una conclusión, que Jesús es nuestra Pascua. Fíjate cómo lo dice. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Cristo es nuestra Pascua. Él es la solución que Dios le dio al hombre para librarlo de la muerte eterna. Ese día, ¿verdad? El día de la celebración de la Pascua había llegado. Ese día, todo Israel mataba un cordero para recordar que gracias a la sangre de ese animalito, el pueblo había comenzado su éxodo de una esclavitud de más de 4 siglos hacia su libertad. Y sabes que mientras la gente mataba al cordero que iba a comer, al mismo tiempo Jesús estaba siendo sacrificado en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento, como dice Mateo, Él estaba dando su vida
en rescate por muchos. Dos requisitos se exigía la Pascua de los judíos. Primeramente, que la gente se cubriera con la sangre del cordero, ¿verdad? Y en segundo, el requisito es que se necesitaba comer al cordero. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:20, he aquí, hablando Jesús, yo estoy a la puerta y llamo, la puerta de tu corazón. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es la forma espiritual de comer al cordero. Hoy ya no tenemos que sacrificar un cordero y comerlo. Hoy existe una forma espiritual de comer al cordero, de comer a Cristo. Esta es la forma de comerlo, dejarlo entrar en tu ser, abriéndole la puerta de tu corazón. Por esta razón hoy estás escuchando este mensaje. Dios te está hablando el día de hoy y quiere comenzar una vida nueva contigo. Sin importar lo que hayas hecho antes, sino lo que tienes que hacer ahora. Y fíjate, yo he pensado y meditado en esto que te he leído, y yo pienso que todos los que rodearon a Faraón en medio de las plagas que Dios envió, todos veían muy claro lo que tenía que hacer, menos él. Faraón endureció su corazón y solo la pérdida de su hijo mayor lo hizo reaccionar bien por un momento, pero solo por un momento. Un momento que fue suficiente para dejar salir al pueblo de Israel, porque cuando vio que todos sus esclavos se iban de Egipto, los empezó a perseguir, hasta que él finalmente encontró la muerte en el fondo del mar. Al final, muchos de los egipcios salieron con el pueblo de Israel, y otros, los que se quedaron, les ofrecieron regalos muy valiosos a los judíos que salieron. Date cuenta a través de esta historia que para Dios lo más importante es la salvación del hombre. Y a veces puede llevar las circunstancias a un nivel muy alto, si es necesario, con tal de que el hombre pueda salir de su esclavitud. Ahora que finalmente cada persona le da a Dios la medida de lo que cada uno necesita para ser quebrantado. Siempre romper la necedad, la resistencia y el orgullo y la incredulidad del hombre cuesta mucho. Ahora, como dice el autor del libro a los Hebreos, dice, si estás escuchando hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y agrega, que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Así que, amigo, no permitas que la dureza y la necedad de tu corazón te gane el día de hoy. Precisamente por eso Dios usa la imagen de querer entrar en tu corazón, porque la Biblia describe el corazón del hombre como engañoso y perverso. Y solamente Dios lo puede limpiar y lo puede cambiar. La pregunta que te hago el día de hoy es, ¿le permitirás a Dios entrar en tu corazón? Si tú quieres que esto pase, lo único que tienes que hacer es pedírselo. Bueno, hermanos, la semana que entra continuamos. Que Dios los bendiga. Maranata. El Señor viene.